Guido, hemos tenido en los últimos tiempos una reforma previsional en Brasil. ¿Qué sabés de esa reforma? Si Bueno, esa reforma puede pegar en la Argentina, ¿cómo puede pegar? mira, es un tema, viste, complicado el tema de la reforma de Brasil. Tuvo 8 meses de discusión, una propuesta de Bolsonaro. Es una propuesta, digamos, que viene de un sector neoliberal, que viene Claro. también arraigado a la reforma previsional que tiene Chile, que viene de 1980 con esa reforma. Y es un tema complicado porque esconden atrás de la excusa perfecta de achicar los privilegios un montón de cuestiones que terminan afectando, digamos, al pueblo trabajador, ¿no? Sí. En este caso yo te preparé algunos puntos para ir teniendo, para tener en cuenta cómo es en la actualidad y cómo sería esta reforma previsional en la implementación, ¿no?, de lo que fue Bárbaro. votado. Por ejemplo, antes en Brasil no había una edad mínima donde uno se podía jubilar, y le empezaron a poner la edad mínima de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres. Esto, digamos, que no es un concepto que perjudique mucho al pueblo trabajador, porque es un concepto que se viene manejando en todas las sistemas previsionales del mundo igual. Sí. Pero bueno, eso es uno de los cambios también importantes. El tiempo también de la contribución, eso sí afectaría, porque actualmente no había un tiempo de contribución, sino que se tomaba un índice de porcentaje de lo que se contribuía, y se pasó de 15 años a las mujeres y 20 a los hombres, también con esa distinción entre los dos géneros, ¿no? Bueno, pero es menos que acá todavía. Es menos que acá, pero termina, por ejemplo, un caso en particular, que como son los militares, no se reformó nada respecto a ellos, claramente por una cuestión política, una cuestión de que estar bien con los militares, no se tocó este sistema previsional que ellos manejan. Claro. Y entonces ese privilegio, como se viene diciendo, no se ve afectado. Otro tema que ellos decían que se iban a ahorrar entre $200 millones más o menos con esta reforma en 10 años. La realidad es que informes propios dicen que se va a ahorrar 120 millones. 120.000 millones. 120.000 millones, perdóname. Sí. Y esto es porque viene bajando el PBI en Brasil. Desde 2015, 2006, 2007 viene bajando el PBI. Bueno, con esto intentan recuperar un poco de ese tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el tema es que, por ejemplo, los jubilados actuales que estaban cobrando el salario mínimo de Brasil pasarían a cobrar R$400 con esta reforma. ¿Por qué? Porque se subió el salario mínimo a los que no habían aportado de 60 años que se venía manejando a 70. Entonces pasarían a cobrar R$400 y no el salario mínimo, ¿no? Es un monto bastante importante y se ve realmente afectado con gente que no pudo aportar en toda su vida. Ahí se ve también. O sea que gente que no aportó tendría un ingreso de $400. $400 mensuales hasta que cumplan los 70 años. Ajá. Es bastante. Ahí sí se ve realmente que está afectado el trabajador, ¿no? Sí, Otro sí. tema fueron los trabajadores rurales también, que venían con una edad de 55 y se lo pasó a 60 años. O sea, empiezan a subir todo este tema que afecta realmente al que menos tiene. Esa es la realidad. Los profesores, por ejemplo, que antes eran 25 años de aporte, se pasaron a 30 años de aporte más 60 años de edad mínima. Entonces dicen o vienen en Brasil hablando del tema de sacar los privilegios y termina afectando más al pueblo trabajador. Esa es la realidad. Sí, sí. Un tema muy 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 complejo es que hay 1 millón de personas que cobraba una pensión de invalidez, por ejemplo, que cobraba el 100%, ¿no? Y a partir de esta reforma va a empezar a cobrar el 60% del salario mínimo, ¿no? Uh-huh. Ahí se ve muy afectado también. Y un tema que toma, como en Chile, es que la propuesta de capitalización, ¿no? Que es un tema muy complicado, es una cuestión también muy económica, pero la propuesta de capitalización que va a traer, o que todavía no está puesta en práctica con esta reforma, va a traer viene con un montón de derechos laborales que se le van a quitar al trabajador,
y por ejemplo se está hablando de que van a empezar a cobrar el 2/3 del salario mínimo. Cuando, digamos, a nivel inflacionario suba el salario mínimo, los jubilados van a quedar ahí estancados. Pasa mucho en Brasil con que comentaba, en 1980, que viene manejando esta reforma de la previsional. Y bueno, en Chile, por ejemplo, tienen la mayor tasa de suicidios, ¿no? De octogenarios. O sea, pasando es de toda América Latina. O sea, se ve realmente la economía. Sabemos que en términos previsionales habría que achicar en otro tipo de gastos, pero bueno, por ejemplo, una cosa que vienen remarcando las fuerzas opositoras a Bolsonaro en ese sentido es que se ayuda a los bancos. Por ejemplo, se le perdonaron deudas de 338 millones al Santander, al Itaú creo que 25.000 millones, se le perdonaron esas deudas que eran por montos a la Secretaría Federal de Recaudación. Entonces hay que tener cuidado muchas veces con lo que se escucha, porque realmente de fondo trae atrás muchas de las cuestiones que no se dicen, ¿no? Sí, claro, porque en el fondo hay intereses y hay una ideología, ¿no? Que donde los mayores serían una carga para la población, para el Estado, y que dentro de los cánones de este neocolonialismo habría que sacárselos de encima, lo cual habla de la incomprensión de que efectivamente nosotros, si algo tenemos que hacer, es defender la vida, la dignidad y los derechos de absolutamente todos, y además porque cada jubilado también es un elemento activo para el consumo, Exacto, además viene de toda una vida de aportar, y de repente se ve vulnerado sus derechos, porque la realidad es que un principio que mantenemos casi todos los abogados es el tema de que los derechos adquiridos no se pueden quitar, ¿no? Así Con es. este tipo de reformas, lo que uno está terminando haciendo es sacando derechos adquiridos, porque no son retroactivos, digamos, se empieza a implementar ahora y es para toda la población, y no es que se mantienen esos derechos que ya viene adquiriendo el trabajo, en este caso en Brasil, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado, porque este tipo de reformas que se ven escondidas por detrás de doble discurso pueden llegar a cualquier tipo de país, porque en realidad uno no sale a decir una cosa, los medios lo apoyan y por otro lado termina haciendo otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué riesgo ves que algo parecido se trate de implementar en la Argentina retrocediendo? Porque ya esto pasó en diciembre de 2017, donde Mauricio Macri había ganado la elección de medio término en octubre, creyó que tenía un aval social para la reforma previsional, en diciembre tuvo una resistencia muy grande y quizás allí haya empezado un plano declinante para el gobierno. ¿Vos creés que estamos vacunados respecto de cualquier intentona de esta naturaleza, o que alguien puede pasar a la ofensiva para que también en la Argentina el ajuste caiga sobre los magros aportes que reciben los jubilados? Y mira, la cuestión de la reforma previsional se viene hablando hace mucho. Una reforma previsional de este tipo de características compleja, digamos, que venga con un montón de cuestiones por detrás. Lo que pasa es que, bueno, ayer hubo elecciones, como todos sabemos, hubo un cambio de rumbo en el país, hay que ver cómo va a afectar esto también, y yo creo que en algún momento la reforma previsional se va a dar, así compleja, pero no sé si va a tener este tipo de características. Vamos a plantear a ver cómo siguen las cosas, y esperemos que, como promesa de campaña se manejó que los jubilados van a cobrar el 20% más, espero que eso se cumpla por el bien de todos, ¿no? Porque es el jubilado es el que más, este tipo de crisis es donde más se ve afectado, ¿no? Así es. Vamos a ver, y yo tengo toda la esperanza de que así sea, lo que se le promete, como en algún momento se le prometió el 82% móvil, se cumpla. Vamos a ver si se cumple con lo que pasó ayer, y cómo siguen las épocas para nuestros jubilados, ¿no? Que es muy complicado. Pero bueno, la reforma, creo que hay que implementar una reforma en algún momento previsional, porque realmente hay que ir adecuándose, pero no con este tipo de características que tiene ese doble discurso en Brasil, en Chile, que termina afectando realmente a los trabajadores y no a los realmente privilegiados, ¿no? Así es. Bueno, Guido, te agradezco muchísimo esta intervención aquí en La Brújula. No, por nada, Mario. Bueno, estaremos hablando, vamos a ver cómo siguen las cosas, y vemos
seguimos hablando del tema previsional, que es muy interesante y hay varios temas para tocar. Así es. Bueno, y que me ha quedado colgada una pregunta, pero que la he perdido ahí entre los WhatsApp, así que seguramente para el lunes que viene te la voy a hacer. Sí, o todas las que vayan surgiendo, sí, obviamente la gente está preocupada, a ver cómo va a seguir todo, las cuestiones inflacionarias, canasta básica ahora también, así que todo ir viendo esos temas estaría bueno. Gracias por el espacio y bueno, un saludo para toda la gente que está escuchando, ¿no? Bárbaro. Bueno, perfecto. Un abrazo. Hemos hablado con el doctor Guido Galmarini sobre cuestiones que afectan nada menos que a una de las poblaciones que ahora le llaman vulnerables, que es la de nuestros queridos abuelos, los jubilados. Sí, bueno, es una de las grandes reivindicaciones que está teniendo las marchas estas en Chile. O sea, este estallido social no fue por el 3 y pico % de aumento en el subte, sino por cuestiones de fondo que vienen haciendo ebullición. Una de ellas es el tema de la capitalización, la educación pública y la salud también, pero una de las principales es este tema de las jubilaciones que están llegando a límites que ya son insoportables para el pueblo chileno. Y por otro lado, sí, ojo con las reformas previsionales, pero también se han hecho quitas a los saberes jubilatorios de forma no a través de una reforma, sino con el cambio, por ejemplo, de la fórmula de calcular el aumento jubilatorio ya es una quita, el retiro de medicamentos gratuitos también es una quita, y la inflación obviamente es una quita directa. Debe ser una quita directa, pero sí se le ha quitado poder adquisitivo a los jubilados sin necesidad de recurrir a una reforma previsional. O sea, ojo con eso, hay que ver cómo se recupera el terreno perdido después. Hay que ver, así es. Bueno, ahí está. Este espacio, este programa va a estar siempre comprometido con los jubilados. Y si alguno tiene algo para preguntarnos de los que nos están escuchando, no tiene más que llamar al 4424-7424. Anotamos su pregunta y después se la hacemos al doctor Galmarini.